Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Muchísimas gracias para las personas que se han suscrito recientemente. Para quien todavía no se suscriben a La Voz de Julio, hagan clic ahí en la parte de suscripción y serán ustedes los primeros en recibir las notificaciones de La Voz de Julio. Hoy un tema muy relevante, importante, un análisis. Hoy no es una investigación, no es una nueva información, es un análisis sobre Denise Dresser y sobre Denise Merker, que palabras más, palabras menos, extrañan al viejo régimen. Pero antes de ir a los detalles del análisis, me gustaría invitarlos a que contribuyan para que este tipo de información, para que información que he publicado e investigaciones sobre diferentes políticos y periodistas se sigan presentando, para que siga informando, pues, los invito a contribuir a través de PayPal. Ahí también está en la parte de descripción la cuenta de Saldazo y el enlace para PayPal. Gracias también a las personas que contribuyen mensualmente a La Voz de Julio. Muchísimas gracias. También nada más comentarles, no soy un personaje profesional en el sentido que tenga un entrenamiento ante la cámara, ante los micrófonos. Soy un ciudadano inquieto que desde hace muchos años he publicado información a través de mi portal, he revelado información importante a través de mi portal. También he colaborado con la revista Proceso, con Contralínea. También hice un par de investigaciones en conjunto con la periodista Penilei Ramírez, cuando dimos a conocer el departamento de Alejandra Barrales en Miami, y cuando di a conocer la casa a la cual se mudó Genaro García Luna tras salir del gobierno de Calderón. ¿Y por qué digo esto? Porque me han comentado que muevo mucho mis ojos, y sí, he notado en los videos, y no sé por qué, a través de nerviosismo subconsciente, que muevo, o se ven que mis ojos se mueven mucho en una dirección. Voy a tratar de mejorar y agradezco sus comentarios. Este comentario me lo hicieron saber ahí en la sección de comentarios, y también quiero saludar a las personas que dejan sus comentarios. También a saludar a don Fernando en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de saludarlo. Él está en Estados Unidos, un inmigrante mexicano que hace la diferencia en Estados Unidos. Como él, hay muchísimas personas, muchísimos mexicanos que trabajan arduamente y hacen de Estados Unidos un país mucho mejor. De ahí la importancia de la comunidad migrante en Estados Unidos, que es una comunidad que ha aportado muchísimo a Estados Unidos. Pero vamos al tema sobre lo que es Denise Merker y Denise Dresser, que extrañan al viejo régimen prianista, PRI-PAN. No es un insulto decir prianista, es una sintetización de los gobiernos del PRI y el PAN. Por eso, del prianato. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que extrañan al PRIAN, porque en los últimos días el periódico Universal ha estado publicando supuestos quejas, supuestas entrevistas. ¿Por qué digo supuestas entrevistas? Porque ya se sabe lo que van a decir. Salió el señor Juan Ramón Cosío para decir que se está atentando contra la libertad de expresión. Estuvo hoy Loret de Mola, y hace un par de días Denise Dresser. Y lo que dice Denise Dresser, y que me llama la atención, y ya queda claro, que se quita la máscara
y se muestra como una persona de derecha, lo cual yo no encuentro problemático. Lo único que encuentro problemático es que no se suman y se describan como lo que son, personas de derecha, conservadoras. Yo me considero una persona progresista y de izquierda, y lo digo en este video, lo digo en otros videos, y no tengo ningún empacho, no es cosa de avergonzarme para nada. Al contrario, estoy muy orgulloso de ser de izquierda y progresista. Pero estos personajes que se dicen imparciales siempre niegan la cruz de su parroquia. En este caso, Denise Dresser niega ser de la derecha. ¿Y por qué digo de la derecha que se niega? Muchos ya lo han dicho, que es de la derecha, muy afín al PAN, con pequeñas diferencias cosméticas, superficiales con el PAN, pero ideológicamente se identifica perfectamente con el PAN, y lo cual es válido, no hay ningún problema. Y en la entrevista que le hicieron me llamó la atención. Titularon así la entrevista en Universal: AMLO, Dresser, esto es lo que dice Dresser: AMLO intenta cercenar el derecho a la libre expresión, según Denise Dresser. Y ahí argumenta o da su argumentación sobre lo que está haciendo el actual gobierno para coartar la libertad de expresión. Pero un elemento que me llamó la atención es que ella refiere a que en el pasado los gobiernos anteriores controlaban a la prensa a través del chayote. Pero un dato importante que no dice esta analista política es que no solo en los gobiernos priistas, porque ella dice en los gobiernos priistas se daba el chayote. Es decir, en el gobierno de Peña y en el gobierno anterior a Peña, el último fue Zedillo, previo a los gobiernos de Fox y Calderón, era la práctica del chayote, lo cual es correcto. Pero lo que ella no dice, y que es muy hipócrita y engañoso, es que en el gobierno anterior al de Peña Nieto, el gobierno panista de Felipe Calderón, hizo exactamente lo mismo que el gobierno de Peña Nieto: gastar dinero, miles de millones de pesos en publicidad oficial. El dato que se tiene es que en el sexenio de Peña Nieto se gastaron 60,000 millones de pesos. Todo mundo sabe, o la mayoría sabemos, que se controlaban los medios con este gasto de 60,000 millones de pesos. Pero lo que se omite muchísimas veces es el gasto del gobierno de Felipe Calderón, que fue de cerca de 57,000 millones de pesos. Es decir, casi la misma cantidad. Lo que concluyo, no es difícil de concluir en eso, es que se repetía la práctica del chayote en el gobierno panista de Felipe Calderón, al igual que en el gobierno de Peña Nieto. Lo mismo con Vicente Fox, en menor grado. No se gastaba todavía tantas cantidades, pero ya se gastaba una cantidad muy importante de dinero. Es decir, Denise Dresser culpa a los gobiernos priistas de una práctica de chayote, lo cual es correcto, pero omite, porque tiene una cercanía ideológica con el PAN, y no menciona que en el gobierno de Felipe Calderón se controló a la prensa y de la misma manera, con chayote. Inclusive Aristegui fue cesada, censurada en época de Calderón y en época de Peña Nieto. Pero ella, Denise Dresser, nada más quiere culpar a los gobiernos priistas, pero hay que aclarar que con Calderón fue la misma historia. Respecto a Denise Merker pasa como una periodista poco criticada, y a veces se la presentan como una periodista diferente a lo que es Televisa, lo que ha sido Televisa, Loret de Mola, López Dóriga y otros personajes. Pero prácticamente ella, al igual que López Dóriga, protegen los mismos intereses. Y el problema con Denise Merker es que también extraña el viejo régimen, en específico extraña al gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué lo digo? Porque
Ya van más de 2 ocasiones en que defiende a su amigo Héctor Aguilar Camín, defiende y argumenta en favor de los contratos que se le otorgaron, los millonarios contratos, los millonarios pagos que se le dieron a Héctor Aguilar Camín. Ella misma acepta que es parte del consejo editorial de la revista Nexos. Ella misma acepta que es parte de esa revista, cercanísima a Héctor Aguilar Camín. De hecho, Héctor Aguilar Camín contribuye en uno de sus programas de radio. Y lo que nunca ella ha hecho público y nunca ha aceptado cuando analiza y defiende a Héctor Aguilar Camín es que esta revista y este contratista obtuvieron miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos en los anteriores gobiernos, y cada uno de los contratos fueron otorgados de manera directa. Además, como ya les había informado, como ya se ha informado, el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, no solo el de Peña Nieto, compraban masivamente la revista. Es decir, tenían un producto y su cliente número 1 era el gobierno. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto, que cuando Héctor Aguilar Camín impulsa y suma firmas para un desplegado, el problema es el dinero. No es la libertad de prensa, no es el destino del país. El meollo del asunto, el problema número 1 es que ya no reciben millones de pesos, no solo él, sino un número importante de intelectuales y académicos. Hay que decirlo, varios de los académicos que firman ese desplegado tenían o tienen muy buenos trabajos en la academia y han navegado con el sistema. Y Denise Merker, que defiende rabiosamente, diría, a el señor Héctor Aguilar Camín, no acepta, no informa que su amigo Héctor Aguilar Camín ha sido parte del régimen, ha sido parte de los periodistas que se han beneficiado de la práctica del soborno llamado chayote. Por lo que se concluye que Denise Dresser y Denise Merker extrañan al viejo régimen. Denise Dresser extraña a los gobiernos panistas porque ideológicamente se identifica con ellos, y Denise Merker extraña al viejo gobierno priista porque su amigo, el contratista Héctor Aguilar Camín, obtenía millones de pesos. Esa es la razón de las defensas y de las quejas que hoy estos personajes, estos periodistas, analistas, salen al aire, a la opinión pública. Quiero también aprovechar ya para finalizar que en el próximo video viene una información muy revelante. Nada más le digo un adelantito, es sobre el líder, el capo de la Cosa Nostra. Una información sobre, escúchenlo bien, el capo de la Cosa Nostra. Estén pendientes del próximo video, por eso es que suscríbanse para que sean los primeros en enterarse de la información de el capo de la Cosa Nostra. Por hoy es el análisis, la información. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.